Alan Porras, pues el pastor, a causa de sus vacaciones, solicitó que compartiera el mensaje en esta mañana. Entonces, de entrada quiero decir lo siguiente. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu Santo está presente aquí. El que es ciego, siga siendo ciego si quiere ser ciego. Yo le ruego que abra sus ojos, pero el que tiene ojos espirituales y que anda en el Espíritu, no en las obras de la carne, sino que es guiado por el Espíritu, reconocerá rápidamente que el Espíritu del Señor está entre medio de nosotros. Un corazón que ya fue exhortado, un corazón que ya puede haber sido llevado, incluso me atrevería a decir, a un arrepentimiento ahorita, desde antes que se predique el sermón, desde antes que se dé la exhortación de parte del hombre, sepa lo que es el Espíritu Santo que está tratando con su corazón. Los cantos son muy, pero muy preciosos. Uno de los cantos habla acerca de Jesucristo como la roca de la salvación, y en realidad hoy, con la gracia de Dios, por su misericordia, vengo a compartir este mensaje estando y descansando sobre esa roca. Si es que vengo en el nombre del Señor a compartir un mensaje a cada uno de ustedes. Hoy Dios quiere hablar a sus corazones. Yo les pido también que cuando oren, oren bien. Cuando ustedes pidan en un canto, Señor, llénanos. Oren como Santiago nos enseña. Oren sin dudar. Porque el que duda es como una onda en el mar, nada va a recibir. Si ustedes dicen, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu, y no lo creen, están pidiendo mal y no lo van a recibir. No van a recibir la bendición del Espíritu Santo. Exhorto que a todos los que cantaron de corazón, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lo crean de corazón, que hay promesas. El Señor nos llenará y llenará a su iglesia del Espíritu Santo. El tema de hoy que vamos a compartir es: Dios resiste a los soberbios. Repito, Dios resiste a los soberbios. No queremos buscar un tema extravagante, sencillamente agarramos un texto de la Escritura y lo ponemos como tema. El texto en el cual nos vamos a basar hoy es en Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto lo podemos encontrar en Santiago 4:6, pero también lo encontramos en Primera de Pedro 5:5, y observamos que dice, por esto dice, y eso es una cita a la escritura del Antiguo Testamento. Lo primero que yo quiero decirle es que nosotros creemos en un Dios triuno, 3 personas manifestadas, un único Dios. En el Antiguo Testamento, en el proverbio al cual se está citando, ahí se menciona una cosa: Dios resiste al soberbio. En Santiago se vuelve a repetir, Dios resiste al soberbio. Primera de Pedro se vuelve a repetir, Dios resiste al soberbio. 3 veces, no hay casualidad. Cuando en Apocalipsis se dice santo, 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 no es casualidad. Santo Dios Padre, santo Dios Hijo y santo Dios Espíritu. La santidad pertenece al Dios Todopoderoso. Yo quiero decirle que hay 2 razones principales, hay muchas, pero hay 2 razones principales por las que Dios manda a que los hombres prediquen su evangelio. La primera y la más importante, para que la iglesia cuando ore también sepa orar bien. La primera es glorificar a Dios.
La primera razón por la que nosotros predicamos el evangelio y oramos es para glorificar a Dios, para que se glorifique Dios, así como el Señor Jesús nos enseña que Él glorificó al Padre. Y luego, antes de irse, le dijo, ahora glorifícame a mí. Y el Señor lo glorificó. Por lo tanto, hoy yo no vengo a dar gloria a hombre. Hoy yo no vengo a darme gloria a mí, no vengo a dar gloria a ningún ministerio. Hoy vengo con un objetivo, glorificar a Dios. Y lo que la palabra de Dios diga hoy, no lo tomen de parte mía, por favor, no lo tomen de parte mía. Escudriñaremos las escrituras y reciban la exhortación de parte de Dios. La segunda razón principal por la que se predica el evangelio o la palabra de Dios es para que el hombre no se pierda. Esa es la segunda razón, para que el hombre no se pierda. Y en esto cumplimos los dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo, porque sabemos que las personas que aún están en sus pecados, muertas en sus delitos, que están sin Cristo, que están sin Dios, tienen un rumbo, solamente un rumbo. Si mueren sin Cristo, estarán desprovistos de toda esperanza por una eternidad y se perderán en los tormentos del infierno por siempre y para siempre. Escrito está. Por lo tanto, Dios en toda su misericordia, en las semanas pasadas, si hemos puesto atención, ha venido a hablarnos tanto acerca de su gracia. ¿Saben qué es la gracia ya? Gracia quiere decir un regalo gratuito, valga la redundancia, ningún regalo cuesta nada, pero lo dice, un regalo gratuito, un don inmerecido, algo que solamente viene Dios del cielo y te quiere regalar. Y me disculpan si me voy a referir a ustedes de una forma muy personal, pero yo no quiero hablarle solamente a las cabezas, sino que quiero hablar a su corazón. Quiero hablar a cada uno de ustedes para que reciba la palabra de forma personal. Olvídese del vecino. Venga y platiquemos directamente. Yo les voy a decir algo. Dios nos ha estado hablando mucho acerca de su gracia. Pero ¿saben qué ha sucedido? Han rechazado la gracia de Dios. Es un don, es un regalo, algo que ustedes no se merecen, algo que yo mismo no me merezco, pero ustedes han rechazado la gracia de Dios. Y eso es terrible. Delante de Dios, ¿saben cómo se llama eso? Solamente tiene un nombre y se llama soberbia. Eso se llama soberbia. El sinónimo o la prima hermana de la soberbia es el orgullo, que es exactamente el mismo significado. Yo quiero decirles a ustedes que Dios ve al pecador perdido y que va rumbo a la destrucción eterna. Pero Dios en su misericordia se compadece y ¿saben qué hace? Envía su palabra por medio de un predicador. En la antigüedad mandó a sus profetas y mandó a un profeta, lo apedrearon, mandó a otro profeta, a este lo mataron, mandó a otro profeta, hasta que mandó a su Hijo Jesucristo. El Logos, el Verbo hecho carne, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Lo envió. El Dios del cielo se hizo hombre, se hizo carne para morar entre medio de nosotros. Y aún así el hombre le rechaza. Aún así el hombre le resiste. Dios regala la vida eterna, pero el hombre en su corazón está como un pedestal y él no quiere moverse de ahí. Y eso Dios lo ve como soberbia. Y en el nombre de Dios hoy, en el nombre de Dios hoy, Dios esté ahorita agarrando sus arcos y poniendo su flecha, como dice el Salmo, y esté apuntando al corazón de cada uno de ustedes para que derrote por completo la soberbia de sus corazones por cuanto han rechazado a Dios. ¿No escucharon la prédica del domingo pasado? Muy clara. Aquel de ustedes que por favor venga y me diga que Dios no le habló, revísese, porque su corazón está muerto y más muerto que no podría decir qué. Sin embargo, yo sé que Dios vino a hablar. Yo sé que Dios les dijo, tenés rencor en tu corazón, tenés amargura en tu corazón, te hace falta perdón. Yo sé que has tenido algo contra aquel hermano. Yo sé que no has perdonado aquello. Yo sé que no has olvidado lo que te hizo el pastor hace tanto tiempo. Yo sé que no has olvidado esto y lo otro. Dios habló en su misericordia. Pero ustedes, ¿qué dicen? Es cierto, la palabra estuvo muy buena, poderoso el mensaje, pero ahí siguen. El corazón todavía sigue recto, erguido, como un pedestal, y eso se llama un ídolo de la soberbia, el ídolo del yo, el cual tiene que ser derribado para que ustedes puedan alcanzar la gracia. Pero una semana más tarde viene Dios
y con su gracia y con su misericordia y con su amor se vuelve a acercar al pecador, al soberbio. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, que le escudriñe sus corazones, que le escudriñe sus corazones y que les diga en su cara, en sus corazones: sos un soberbio, sos un orgulloso, sos un altivo. Si el Señor le dice eso, vamos a ver qué quiere decir soberbia. Y luego de eso esperamos que con la ayuda de Dios quedemos claros y que hoy toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque si no lo hacen hoy, porque es hoy el tiempo aceptable, es hoy el día de salvación, no es mañana. Mañana quizá no vuelvan a ver, mañana quizá va a venir, mañana quizá no vuelvan a escuchar otro sermón como este, como los que se predican en esta congregación. Mañana quizá el Espíritu Santo ciegue por completo su entendimiento y los entregue a una mente reprobada, como dice en Romanos 1. La palabra de hoy es una palabra de exhortación. Es una palabra de exhortación y tiene una gran verdad que el que quiera cuestionarla, por favor, lea su Biblia. La revisión que nosotros tenemos acá es revisión Reina Valera 1960. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es que buscamos el texto en el griego, en el idioma original, para que no venga ninguno a decirnos: no, es que la Biblia de ustedes es la de los evangélicos, es diferente a la de nosotros los católicos. ¿Saben qué? Busquemos el idioma original, que es griego, en el que se escribió. Y eso vamos a ver la connotación de hoy para que sepan una cosa. 3 versículos diferentes, uno en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento, para que ustedes sepan la importancia que Dios le da a el pecado de la soberbia. Vamos a dividir entonces la enseñanza en 4 puntos. El primer punto, vamos a ver qué quiere decir ser soberbio. El segundo punto, vamos a ver cuáles son las características o las actitudes de una persona soberbia. El tercer punto va a ser qué significa que Dios resista a los soberbios. Y el cuarto punto será por qué Dios quiere salvar al soberbio. Con la ayuda de Dios podremos explicar cada uno de estos puntos y pues que el Señor bendiga la palabra. Primer punto es: ¿qué es ser soberbio o qué es una persona soberbia? El texto dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Repetiré tantas veces este texto con la intención de que usted, cuando se vaya durante la semana, tenga eso en mente. Dios resiste al soberbio. Y aún no me he humillado delante de Dios, Dios resiste al soberbio. Y aún no me he arrepentido de mis pecados, Dios resiste al soberbio. Y aún no he confiado completamente en Jesucristo, y Dios resiste al soberbio. Para que sepan realmente que aunque ustedes anden caminando, aunque tengan un trabajo, aunque tengan salud, aunque tengan dinero, aunque tengan familia, pero si ustedes aún no han sido nacidos de nuevo, si ustedes no han sido regenerados, si ustedes no están en Cristo, si ustedes no han sido salvos y lavados y sus pecados han sido perdonados, sepan una cosa: son unos soberbios. ¿Y saben qué? Dios resiste a los soberbios. La palabra en griego es huperetéfanos. ¿Saben qué quiere decir? Huper quiere decir sobre y phainomai quiere decir aparecer. Eso quiere decir la palabra soberbia u orgullo en griego. Y luego, la definición entonces de soberbia es la siguiente: aparecer por encima de otro o verse por encima de la otra persona. Creerse superior a otro quiere decir una persona que es arrogante, una persona que es orgullosa, altiva, obstinada y rebelde. La palabra soberbio quiere decir hincharse, quiere decir engrandecerse, inflarse o envanecerse. Quiero que tengan claro ese concepto, ténganlo claro ese concepto. Eso quiere decir la palabra soberbia. Y esto lo vamos a buscar, ¿verdad? Ahora, puede ser de que algunos de ustedes se les venga a la mente de una persona que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder y que anda en un vehículo con guardaespaldas. Esos son los soberbios. Sin embargo, vamos a decir y dejar claro una cosa. La soberbia es un grave pecado
que se ve o que afecta a todos los seres humanos. Y esto está categorizado como uno de los pecados universales. ¿Saben qué quiere decir un pecado universal? Que todos los seres humanos lo practican de una u otra forma. Ahora alguien podrá decir, ¿será eso cierto? Vean cómo se observa la soberbia. La soberbia se puede observar en una persona rica, adinerada, pero ustedes mismos testifican de esto, que también se puede observar la soberbia en una persona muy pobre, de escasos recursos. Eso ustedes lo saben perfectamente. La soberbia se puede observar en las ancianitas que están aquí, las señoras de 70, 80, 90 años. Ese corazón que tienen es un corazón soberbio. ¿Por qué razón? Porque no han doblado sus rodillas delante de Dios, no han humillado su corazón delante del Altísimo. Pero también aquel joven que está aquí, al cual le estoy hablando, aquel jovencito, el más joven de edad, el adolescente, también ellos tienen un corazón soberbio. Una joven casta, una joven pura, también tiene un corazón soberbio, pero también una prostituta puede tener el corazón soberbio. La persona que está preparada, que estudió y que tiene un máster, un PhD y todo eso, esa persona puede tener un corazón soberbio, pero también el analfabeta puede tener un corazón soberbio. Aquel que nunca estudió nada tiene un corazón soberbio. El moralista, ¿saben qué quiere decir el moralista? Aquella persona que se viste bien, que externamente guarda y cumple las leyes de la sociedad y no dice malas palabras y solamente se toma unos traguitos protocolarios, y esa persona que la tienen en alta estima y alto respeto. Esa es una persona moralista, pero tiene soberbia. Pero también, ¿saben quién? El delincuente al cual nosotros le vamos a predicar a la cárcel, que no tiene más que 4 paredes, 3 paredes y unos barrotes enfrente, también tiene un corazón soberbio delante de Dios. ¿Quién se podrá escapar? Pero ojo, ¿saben algo? Los cristianos pueden llegar a tener un corazón soberbio. El pecado de la soberbia puede venir al cristiano, pero también puede venir al impío. Por lo tanto, ojo cristiano, ojo, pongan atención hoy, porque con la ayuda de Dios vamos a ver quiénes o cuáles son las características de una persona soberbia. La verdad que el pecado de la soberbia toma muchas formas, es multifacético, toma demasiadas caras. Una persona puede ser soberbia solamente porque tiene un buen trabajo, tiene un buen salario. Otra persona puede ser soberbia porque tiene un buen título. Otra porque tiene casas, porque tiene carros. Otra persona, un joven, puede ser soberbio que aunque no tenga su carrera todavía, pero es fortachón, tiene salud y tiene un buen cuerpo físico, tiene fuerza física, y esa es su soberbia. ¿Saben qué? También por los talentos las personas pueden tener soberbia. Alguien puede tocar bien el piano y entonces eso le ensoberbece. Pero, ojo nuevamente, en la iglesia, el pecado de la soberbia está categorizado como el orgullo espiritual. Aquel hermano o aquella hermana que hace obras para el Señor, pero luego dice, yo hice tal y tal cosa, me esforcé mucho. Si no hubiera sido porque yo invité a fulanito o fulanita, no hubiera venido, sino que vino por mí. Oigan, soberbia espiritual. Una persona que quizá por la gracia de Dios puede orar y prevalece en oración y alcanza promesas en oración. Yo soy una persona que alcanzo las grandes promesas de Dios. No soy como estos mis hermanos, que estos mis hermanos realmente no pueden hacer nada. Soberbia espiritual. ¿Saben qué? No sé si algunos de ustedes conocen a Juan Bunyan, a John Bunyan. Él escribió en su autobiografía. ¿Saben qué sucedió? Dice que en cierto momento, cuando él, después de haber dado un sermón que fue muy poderoso y respaldado por Dios, él iba bajando del púlpito y se acerca a alguien del público y le dice, señor Bunyan, su sermón ha sido excelente. ¿Saben qué respondió Bunyan? Le respondió, ¿sabes qué? Veniste muy tarde, porque antes de bajarme del púlpito, Satanás ya me lo había dicho. Desde ahí incluso, el pecado de la soberbia puede venir de una forma subjetiva. El hecho de que Dios nos respalde, no creamos que nosotros nos mantenemos porque tenemos fuerza espiritual, sino que es Dios el que da la gracia. Es Dios el que da la fe, es Dios el que da el don
Dios, a como te da algo, te lo puede quitar rápidamente. Por lo tanto, toda la gloria, hermano, toda la gloria tiene que ser para Cristo, porque Él es el único que pudo obtener todas las gracias y gracias sobre gracias dispuesta para su pueblo. Pero ahora vamos a hablar acerca de la soberbia con respecto a Dios. Con respecto a Dios, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Primero, con respecto a Dios, la soberbia, ¿saben qué hace? Menosprecia. Oigan, pongan atención, la soberbia menosprecia o subestima la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Juan 1:1 que dice, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, ¿quién es? Jesús. Jesús es el logo eterno. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Es la palabra, es el verbo. Menospreciar o subestimar la palabra es menospreciar o subestimar a Jesucristo. ¿Y quién es Jesús sino Dios? Ahora bien, ¿saben qué es lo que hacen? Menosprecian o desprecian ¿qué cosa? El consejo de Dios. Menosprecian el testimonio de Dios y menosprecian la revelación de Dios. Porque todo lo que está escrito aquí, según nosotros creemos y hemos leído, ha sido inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Pero veamos el primer ejemplo con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Adán sencillamente menospreció el consejo de Dios, porque el Señor le dijo a él, primeramente, ¿se acuerdan? Un mandamiento le dio y le dijo, oye, todo esto te doy y de todo árbol puedes comer aquí en el huerto, pero ojo, Adán, solamente de este árbol, del de la ciencia, del bien y el mal, no vas a comer. Y eso fue un mandamiento prohibitivo. Y luego el resultado ¿cuál fue? Adán, si vos comes de este árbol, el cual yo te he prohibido, va a venir una consecuencia y ciertamente morirás. Amén. ¿Qué sucedió en el capítulo 3:5 de Génesis? Luego vean lo que sucedió. Viene Satanás y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pecado es la desobediencia, claro está, pero ¿qué viene entremezclado con esa desobediencia? Soberbia, orgullo. ¿Por qué razón? No pudo Adán quedarse como Dios lo había creado, él quería más, él le gustó esa parte, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso se llamaba soberbia. Pero luego, entonces, vamos a ver que menospreciar la palabra, el consejo de Dios o el mandamiento de Dios, eso se llama soberbia. Pero ¿cómo más actúa la soberbia en contra o respecto a Dios? Realmente la soberbia es una puñalada directa a la honra y a la gloria de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? En Éxodo 5:2 tenemos el ejemplo de Faraón. Ustedes ya saben qué sucedió con Faraón. Escuchen la respuesta de él. Faraón respondió, ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo Israel? Yo no conozco a Jehová, yo no conozco a Dios. Ese es un corazón soberbio. Ese es un corazón que dice, a mí no me interesa Dios. Si lo aplicamos a las personas que están aquí, aplíquense, ustedes son faraones. Ustedes son faraones. ¿Por qué razón? Porque hemos predicado, oye, Dios ha extendido su brazo de misericordia para salvarte, para perdonar tus pecados. Cristo en la cruz derramó toda su sangre para lavar tus pecados. ¿Quién es Cristo? Para que yo le escuche. ¿Quién es Jesús? Para que yo le obedezca. Yo no conozco a ningún tal Jesús. He oído de él, pero no me interesa. Eso es lo que le dicen a Dios. Sean francos delante de él, no sean hipócritas, no tienen por qué estar ocultando las cosas. Si quieren jugar a una religión, hay demasiadas religiones afuera. Si quieren dar diezmo, quieren dar ofrendas, si quieren ganarse la salvación por el bautismo, si quieren ganarse la salvación por hacer buenas obras, allá afuera se predica eso. Vayan a dar diezmo y ahí se van a ganar la salvación para con los hombres. Pero el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, ¿qué? No entrará en el reino de Dios. Palabras claves. Por lo tanto, no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo vivo. Otro ejemplo, Nabucodonosor. ¿Qué sucedió con él? Faraón vino en contra de la honra de Dios, pero Nabucodonosor vino en contra de la gloria y la majestad del Altísimo. Habló el rey Nabucodonosor y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso, ahora, ¿quién se identifica con Nabucodonosor? Cuando ustedes dicen, no fue Dios el que me dio esto, yo con mis fuerzas, yo porque yo soy inteligente, yo porque tengo fuerza, yo porque tengo dinero lo puedo hacer, yo porque hago esto y lo otro. ¿Y saben qué? La creación entera, excepto el hombre pecador, la creación entera glorifica a Dios. El mar glorifica a Dios. El sol glorifica a Dios. La luna lo hace. Las bestias del campo glorifican a Dios. El ser humano no lo glorifica. El ser humano dice, yo soy el que hago esto por mis propias manos, por mi propia sabiduría, por mi propia fuerza. Y de esa manera la soberbia es una puñalada directa en contra de la honra y en contra de la gloria de Dios. Ciertamente la soberbia, si fuera posible, derrocaría del trono a Dios. La soberbia del corazón de los hombres, si tuviera posibilidad, le dice, Dios, quítate del trono que no sabes gobernar, yo me voy a sentar en el trono y yo voy a gobernar. Esa es la soberbia. Se dice que los ángeles apóstatas, eso fue lo que sucedió con ellos. Quisieron hacerse semejantes a Dios y quisieron alcanzar el poder de Dios. Sin embargo, la soberbia será abatida. Para ir al segundo punto, yo quiero hacer hoy una fotografía. Vamos a imaginarnos una fotografía del soberbio. ¿De acuerdo? El segundo punto es cuáles son las actitudes o cuáles son las características de un soberbio. Ustedes saben que cuando uno va a poner una denuncia a la policía y digamos que se metieron a robar en la casa X y entonces la persona vio al ladrón, lo que va cuando va a poner la denuncia es que comienza a describirlo. Bueno, yo vi que tenía el pelo negro, yo vi que tenía esto, usaba anteojos, tenía bigotes, era piel de color tanto, etcétera, etcétera. Esa es una descripción fotográfica. Hoy lo que vamos a hacer es dar una descripción de la parte externa, solamente de lo que se observa en lo externo acerca de la soberbia. Pero si quisiéramos ir más profundo, hacemos una resonancia magnética para ver lo que hay en lo profundo del corazón, pero le dejamos eso al Espíritu Santo, que le escudriña la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Por tanto, dice, Dios resiste a los soberbios. Vamos a ver cuáles son esas características, esas actitudes de la persona soberbia y de forma que vayamos hablando, vamos a ir aplicándolo. Aplíquenselo ustedes mismos, aplíquenselo. Si quieren ser sinceros con Dios, por favor, han venido en el día de reposo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de escuchar palabra de Dios? ¿Solamente para ir al culto un domingo más? ¿No es acaso más valioso salvar su alma? ¿No es por eso que vienen, para que su alma sea salva por medio del sacrificio de Jesucristo? Entonces, si ese es el objetivo por el que vienen a escuchar un sermón o una prédica, entonces sean sinceros con Dios y analicen su corazón. Primero, el soberbio tiene la actitud que cierra su corazón para no oír el consejo de Dios. Oiga, cierra el oído de su corazón, no el físico, para no escuchar el consejo que Dios tiene para él. ¿Qué quiere decir eso? Esta persona soberbia cree de que es más sabia que Dios. Esta persona soberbia cree que los consejos que Dios ha dejado escrito en la Escritura, en la Sagrada Biblia, no son suficientes para él. Y él dice, no me interesan los consejos de Dios, yo voy a ir con mi propia sabiduría. ¿Y qué dice la Escritura en 1 Corintios 3:19? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Las personas, porque tienen el entendimiento entenebrecido, escuchen esto, el pecado entenebrece el entendimiento, y eso es algo bíblico, porque lo que vamos a discernir espiritual tiene que ser solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces la persona dice que su sabiduría es mejor que la de Dios, tiene un mejor consejo que el que Dios le puede ofrecer. ¿Sabe qué? Sencillamente no acepta la verdad de Dios en su corazón. Eso es todo. Puede ser un oidor, pero es un oidor olvidadizo.
escuchó la palabra, qué buen sermón, qué buena palabra, aleluya, gloria a Dios. En ese lugar se predica la verdad. Conviértase, arrepiéntase de sus pecados, humíllese delante de Dios y de esa forma le va a glorificar y sabremos que no es soberbio, pero mientras no lo haga, puede decir lo que usted quiera. Sin embargo, delante de Dios continúa siendo un soberbio. Dios le puede decir a usted, este es el camino, por el camino que vas en tu vida, ese camino te va a traer fracaso. Y el fin de ese camino, ¿cuál es? Muerte. Y Dios viene y le dice, no vayas por ahí, endereza tu sendero, vení, regresate del mal camino por el que vas y anda por el sendero de la paz que es en Cristo Jesús. Pero la persona no quiere hacerlo. Entonces se tapa los oídos para no escuchar lo que Dios quiere aconsejarle. ¿Saben qué? Y esto es algo que todos nosotros podemos testificar, los hermanos. Alguien, imagínense a una persona que está en cierta religión, sea alguna denominación de tipo evangélica o de otra religión católica, etcétera, y nosotros le presentamos todo el evangelio, leemos paso a paso Romanos, leemos Gálatas, y ¿saben qué? Se dan cuenta que en su religión están muertos, una religión muerta, una religión de demonios, y ¿saben qué hacen? Prefieren quedarse en su religión muerta y un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que les va a pasar a los dos. Ambos se van a ir al hoyo. Ambos se van a perder eternamente. Por eso una exhortación para las personas que nos escuchan, incluso en la web, que van a otras religiones en donde no se predica la verdad para salvación de su alma. Yo, en amor de Dios, le aconsejo por medio de la palabra que sigan la verdad, el camino y la vida que es en Cristo Jesús. Segunda actitud, la persona soberbia no acepta el consejo de los hombres. Ciertamente Dios ha establecido desde la antigüedad profetas, Dios ha establecido líderes, Dios ha establecido incluso en el Nuevo Testamento ministros, pastores, diáconos. Eso está establecido, es una organización que Dios la hizo. Dios estableció, Jesús estableció a sus apóstoles con un objetivo para que ellos den consejo a las personas. Pero ¿qué pasa con la persona soberbia? No, yo no quiero el consejo de este pastor. Yo no quiero el consejo de este hermano. Viene alguna persona, viene bien orada, viene bien en el espíritu y quiere darle un consejo de parte de Dios en el espíritu, no en la carne. ¿Y qué dice? No, este hermano ni sabe lo que dice y no acepta el consejo. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Hermanos, iglesia, cuando un hermano venga y nos quiere exhortar en amor, cuando un hermano venga y nos quiera decir algo que hemos hecho malo y nosotros le contestamos mal, pero es que vos también hiciste tal cosa, eso es soberbia y eso se llama pecado delante de Dios. Hay que confesarlo delante de Dios y hay que arrepentirse de eso. Hay que ser sincero, iglesia. Hay que ser sinceros con Dios, porque si no vamos a ir caminando pensando que estamos bien porque aquí se predica la verdad, pero de repente nos encontramos que vamos en nuestra carne y ya no andamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa persona contiende, esa persona contradice y ¿saben qué? La persona se justifica. La persona soberbia cuando viene y alguien quiere darle una amonestación, un consejo, en amor lo digo, y en el Espíritu, esa persona se justifica. Y cuando la persona se justifica y comienza a decir, sí, pero es que tal cosa, sí, pero es que tal cosa. Oye, Dios ve tu corazón, Dios pesa tu corazón. Eso se llama soberbia. ¿Por qué? Porque si no fuera soberbia, ¿qué haría el hermano o la hermana? Humillarse y decir, muchísimas gracias, hermano, por este consejo, que aunque ahorita me sabe amargo, pero yo sé que es para bien. Amén. La tercera característica o actitud es la siguiente. No teme a Dios, no honra a Dios y no glorifica a Dios. No hay temor en su corazón de Dios. Y la persona soberbia, ¿qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor, ¿verdad? Eso dice la Escritura. ¿Saben qué dice Santiago aún de los demonios? ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. También los demonios creen. ¿Y algo más? Tiemblan. Los demonios tiemblan delante de Dios. ¿Acaso no lo vimos en la Escritura cuando ellos temblaban delante del Señor Jesucristo? Claro que sí, pero el hombre no.
El hombre es más soberbio que un demonio. ¿Por qué razón? Porque el demonio tiembla, pero el hombre no. El hombre está firme, está ahí y dice, no me mueve Dios, aquí estoy yo. Eso se llama soberbia. Bendito sea Dios y que por favor en su poder y en su gracia Él abata toda soberbia hoy y la destruya por completo. El siguiente punto es, ¿cuál es la actitud o la característica de un soberbio? No se ha arrepentido de sus pecados. No ha creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. No ha confesado sus pecados. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Todos, y yo se lo digo de entrada, todos en esta congregación y los que nos escuchen en la web, ¿saben qué? Si usted no se ha arrepentido, con un arrepentimiento genuino, verdadero, que da frutos dignos de arrepentimiento y una fe verdadera que produce obras, no una fe muerta de demonios, sino una fe viva en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, es un soberbio. Y está viviendo en soberbia delante de Dios todavía. Y ¿saben qué? Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Así es que esa persona no necesita a Cristo como Salvador. El que no se arrepiente en esta congregación, díganselo a Jesús. Jesús, no te necesito. Díganselo. Jesús, no te necesito. Eso le están diciendo con su actitud. Eso le dicen. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque no necesito salvación. Sencillamente, si ustedes no lo sabían, con la gracia de Dios, yo se los explico. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos enseñó una cosa. El sano no tiene necesidad de médico. Pero el enfermo sí. El enfermo está en el hospital. El enfermo está buscando al médico. Oye, pero el sano está en su casa, está viendo televisión, está tranquilo, está con su novia, está en esto, está en lo otro. No tiene necesidad de Cristo, no tiene necesidad de un Salvador. Y de esa forma, ¿saben qué hace? Rechaza la gracia de Dios, rechaza la salvación de Dios, rechaza el don de Dios. La siguiente característica es que piensa en sí mismo. ¿Saben qué piensa de sí mismo? Yo soy una buena persona. Yo soy una excelente persona. Ellos me están llamando pecador a mí, pero qué barbaridad. Ellos son unos juzgones. No saben que yo soy una buena persona. Y comienza a tener una autoestima demasiado elevada de sí misma. ¿Quién lo tenía así? El joven rico. Han leído, ¿verdad? La historia del joven rico. ¿Qué pasó? He guardado toda mi juventud, Señor. ¿Qué más me hace falta? Él pensaba que guardar los mandamientos de una forma externa, esa era la vida. Error, el Señor Jesús vino a corregir. Los mandamientos de Dios son espirituales. La ley de Dios es buena, santa, pura, perfecta, pero es espiritual y se tiene que hacer por el Espíritu Santo. ¿Acaso el Señor no les dijo a los fariseos antiguos, no les dijo, oye, escucharon, ¿verdad? Que no se debe codiciar a las mujeres, escucharon que no se debe adulterar. No adulterarás, dice el mandamiento. Perfecto, eso dice la ley. Pero ellos codiciaban con sus ojos. La esposa estaba aquí, pero de repente estaba echándole un ojito a la de allá. Y ellos decían, yo guardo la ley, yo soy fariseo de fariseo, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy esto y yo hago lo otro, yo hago prosélito, yo recorro mar y tierra por un prosélito. Y Jesús vino sencillamente y le dijo, hijo, la ley es espiritual, porque el que vos codiciaste a aquella mujer en tu corazón, eso equivale exactamente a un adulterio físico. Y saben que la ley es espiritual. Y cuando el Señor le reveló esto al joven rico, ¿qué hizo el joven rico? Aquel que se creía muy bueno, muy excelso. ¿Saben qué? Se fue triste. No, Señor, es demasiado lo que pides, Señor. Pides el corazón, Señor. Yo te puedo dar mi diezmo, no hay problema. Señor, yo puedo ir a la escuelita. Señor, yo puedo ir a regar volantes, pero no me pidas el corazón, Señor, porque mi corazón es mi ídolo. Ahí estoy yo y no quiero que se destrone. Mi soberbia está ahí y nadie la puede tocar. Eso es lo que le dice. La siguiente característica entonces es que tiene justicia propia. Hemos escuchado ya este término. Justicia propia es que se creen buenos. Justicia propia es aquel religioso
que hace buenas obras y que cree con esas buenas obras que hace va a ir al cielo. También podemos decir que la justicia propia es aquella persona que depende solamente de sí mismo. Tenemos el ejemplo de quién, el fariseo y el publicano. Vean el fariseo que hizo. Dice el Señor Jesús, si ustedes han leído bien, que el fariseo oraba ¿con quién? Consigo mismo. O sea, él iba al templo y comenzaba a decir palabras y comenzaba a decir palabras. Pero el Señor Jesús, que todo lo ves, que Él es Dios, dice, este está orando consigo mismo porque su oración no llega al cielo. ¿Por qué razón? Porque tiene justicia propia, porque no tiene la justicia de Cristo en su corazón, sino que tiene su propia justicia. Y luego, como dijo de aquel otro, ¿verdad? Del publicano. El publicano sencillamente hizo lo contrario. ¿Qué cosa? Se humilló delante de Dios y le dijo, sé propicio a mí un pecador. Sé propicio a mí, Señor. Eso se llama soberbia versus humildad. Siguiente, la persona soberbia es egoísta, es egocéntrica y tiene un ídolo. ¿Saben cómo se llama el ídolo? El ídolo se llama yo. El ídolo se llama yo. Escucharán que su conversación es yo. Es egocéntrico. Realmente esa persona pareciera que solo él tiene la razón. Pareciera que solamente esa persona tiene la razón cuando no la tiene. Hay una diferencia, porque si nosotros vamos a defender la verdad de Dios y alguien viene a venir con una mentira, nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. Hay una diferencia en eso, ¿verdad? Esa persona tampoco acepta la corrección. Y tampoco esa persona se incomoda que cuando le corrigen o le exhortan, esa persona está incómoda. O sea, viene alguien y en amor le exhorta, le corrige y sabe qué hace, entonces se siente incómodo y no quiere aceptar esa reprensión del hermano o del pastor o de quien sea, incluso de nuestros propios hijos. Cuando de ustedes que tienen hijos en la casa y hemos escuchado testimonio, no han tenido una exhortación de parte de un bebé, de parte de un niñito. El niñito les dice, oye, no hagas eso, que eso es pecado. Oye, no haga esto porque esto es malo delante de Dios. El mismo niñito nos predica. Y entonces al final nosotros, ¿qué le podemos decir al niño? Cállate vos, chavalo, ¿quién sos vos? Me estás irrespetando. Sin embargo, Dios habla de muchas maneras. Siguiente, ¿saben qué hace o cuál es la característica de una persona soberbia? Hacen su propio evangelio. Hemos escuchado, ¿verdad? Que hay un verdadero evangelio del Señor Jesucristo, pero hay un falso evangelio. Hay un evangelio diluido, lo dice la Escritura, adulterado. Esas personas hacen su propio evangelio. ¿Saben qué hace? Un soberbio pone en el banquillo y siente en el banquillo a Dios, siente en el banquillo a Jesucristo y siente en el banquillo al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, ¿por qué escribiste esto? Te equivocaste, Espíritu Santo. Voy a quitar esta verdad que pusiste en la Escritura y yo voy a creer lo que yo tenga que creer. Y luego sienta a los apóstoles y a los profetas. ¿Y saben qué hace? Le rompen, no físicamente, pero espiritualmente, verdades a la Biblia y capaz y le dicen a Dios, Señor, te equivocaste al escribir este libro. Desgraciadamente lo he escuchado. Las personas cuestionan el Antiguo Testamento y creen en su ignorancia porque el Espíritu es el único que guía toda verdad. Creen que en su carne podrán descifrar los secretos del reino de Dios. En su carne, imposible, eso se lo digo. Por lo tanto, solamente el corazón contrito y humillado puede acercarse a Dios para que le revele los secretos y todo lo cree. Y esta es otra característica del soberbio, cuestiona la Escritura. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hizo lo otro? Cuestiona la Escritura. Y el último punto, en cuanto a la característica de una persona soberbia, es que son religiosos que ya han avanzado mucho en su vida religiosa, sea cristiano evangélico, como dicen, cristiano católico, ya tiene 20 años de estar en la religión. Yo ya me bauticé hace 15 años. Yo ya acepté a Cristo hace 10 años y yo soy diácono. No, yo
voy a predicar a las cárceles y yo hago esto y yo hago lo otro. Pero cuando Dios viene y abate la soberbia del corazón y le dice, sos un soberbio, necesitas humillarte delante de Dios y este es tu pecado, y se lo señala directamente al corazón y le pone el dedo en el corazón, eso ha de doler. Pero la persona dice, no, quítame ese dedo, Señor, yo estoy bien así. ¿Y saben qué hace la persona? Al final continúa, porque es demasiado importante en su congregación como para comenzar de cero. No puedo humillar, toda la congregación me ha visto predicar aquí, toda la congregación, ellos me tienen en alta estima, no puedo confesar mi pecado delante de ellos. Soberbia. Y esa es la fotografía de una persona soberbia. La verdad que oramos al Señor para que Él ayude a cada uno de nosotros, porque una cosa sepan, incluso antes de comenzar, yo me santifiqué en el Señor y le dije, Señor, santifícame en tu palabra es verdad. Antes de venir a hablar, yo pedí al Señor que santificara mi corazón, mi mente, y aún que santificara las palabras que iban a salir de mi boca. ¿Saben por qué? Porque esta fotografía tenemos que evaluarla todos nosotros, todos nosotros. Vamos al tercer punto. Y el tercer punto es, ¿qué significa que Dios resista a los soberbios? Ya sabemos qué quiere decir soberbia, ya sabemos las características de una persona soberbia. Ahora que ya la persona tiene su diagnóstico, se identifica, entonces ahora, ¿qué significa que Dios resista a los soberbios? Porque el texto dice, Dios resiste a los soberbios. En otra traducción dice, Dios se enfrenta a los orgullosos. Dios se enfrenta a los orgullosos. Resistir, igual en la palabra griega, es antitazomai y quiere decir ponerse en contra de, oponerse o hacer resistencia. Y eso es exactamente lo que Dios hace en contra del pecador soberbio. Él se pone en contra del soberbio. Escuchen, es como que diga el texto, Dios está en contra del soberbio. Dios se opone al soberbio o Dios hace resistencia al soberbio. Y bueno, ¿cómo puedo yo dar un mejor concepto si no aplicándolo por medio de la Escritura? Voy a leer algunos versículos que no los traemos, pero solo para de forma de aplicación. Vean lo que dice la Escritura acerca de qué quiere decir resistir cuando Dios resiste al soberbio. Mirar de lejos. El Salmo 138:6 dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiere decir que cuando Dios resiste al soberbio, Dios lo está viendo de lejos. Cómo Dios ve al cristiano que se humilla delante de él. Cómo Dios ve al cristiano, al creyente que se humilla delante de él. Y le dice, Señor, ayúdame porque yo no puedo en mi fuerza, Señor. Ayúdame porque toda la gracia es tuya, Señor. Porque si me deja un segundo, Señor, yo muero, yo perezco. Aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo atiende y lo ve de cerca. Pero dice que mira de lejos ¿a quién? Al altivo, al soberbio. En Proverbios 6:16 dice que Dios aborrece, Dios abomina al soberbio. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. Escuchen, no es un hombre el que habla, solamente vengo a dar un mensaje, pero dice el proverbio que 6 cosas aborrece Dios, más 7 abomina su alma, y la primera es los ojos altivos o al soberbio. Entonces, cuando Dios resiste al soberbio, es que Dios aborrece al soberbio. Dios abomina al soberbio porque dice el Proverbio 3:32, porque Dios abomina al perverso, en el mismo contexto de la cita bíblica de Santiago 4. Luego dice, está bajo maldición, porque en el Proverbio 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, siempre dando el contexto del soberbio. La maldición de Dios está en la casa del soberbio, pero el soberbio dice, yo soy bendecido. Dios me bendice porque no me da enfermedades. Dios me bendice
no me ha dado cáncer, Dios me bendice porque es necesario, Dios me bendice porque aún en la crisis económica del país yo estoy con un buen trabajo, y piensan que eso es una bendición general que Dios da a toda su creación, a sus criaturas, pero están bajo maldición, y lo dice la Escritura. El Señor Jesús también dice: venid, benditos de mi Padre, ¿sí o no? Y a los de la izquierda, ¿qué les dice? Apartados de mí, ¿qué? Malditos, así lo dice. ¿Por qué les dice maldito? No porque sea una mala palabra, sino porque están bajo maldición, porque son pecadores que tienen su corazón soberbio delante de Dios. El versículo 34 de Proverbios 3 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Entonces, ¿qué implica que Dios resista a los soberbios? Implica que Dios va a abatir al soberbio, que Dios va a escarnecer al soberbio. El soberbio puede estar ahorita bien plantado en su soberbia, en su ídolo que es el yo, pero sepa una cosa: Dios va a abatir su corazón y Dios lo va a escarnecer. En el versículo 35 dice: los sabios le rodearán, a los sabios le rodearán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y eso quiere decir que los necios o los soberbios serán deshonrados y sufrirán oprobio. Y ese es el oprobio de eterna perdición. Esto le va a suceder entonces a los soberbios. ¿Y qué más significa que Dios resista a los soberbios? En el Salmo 18:27 dice: porque tú salvas, o porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Dios va a humillar al soberbio. ¿Lo hizo con quién? Lo hizo con Nabucodonosor. Lo humilló. Sus ojos demasiado altivos, Dios, ¿qué? Lo hizo comer, ¿qué? Zacate. Dios lo hizo andar como las bestias del campo. Tuvo que humillarlo. Y yo se lo digo a los dos grupos de personas que hay aquí: los regenerados y los no regenerados. A los que han nacido de nuevo y a los que no han nacido de nuevo. Al cristiano y al pecador. Se los digo de esta forma: usted necesita humillarse delante de Dios. Necesita humillarse delante de Dios. La verdad que es muy importante que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición. Ya voy al cuarto punto. ¿Saben qué dice Job en el capítulo 25? Anótenlo, se los recomiendo. Job en el capítulo 25. Oye, Job, el gran Job, si se pudiera llamar así, por la gracia de Dios. ¿Saben qué dice? Del hombre, gusano. Y del hijo del hombre, gusano. Pero el hombre dice: ¿cómo me puede este hombre llamar gusano a mí, que no sabe que yo soy la señora tal? Gusano llama la Escritura. ¿Saben por qué? Es como, realmente es como la hojarasca el hombre. El hombre tiene muchas descripciones en la Biblia de que el hombre es efímero, el hombre es demasiado frágil, demasiado temporal. Oye, Dios te mantiene vivo hoy. Y sabes, oigan esto, ¿saben por qué el pecador no se ha perdido eternamente en el infierno todavía? Por la pura gracia y por la pura misericordia que Dios tiene. Pero Dios no es responsable para mantener vivo a algún pecador desobediente con un corazón soberbio delante de Él. Pero Él, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, no los ha mandado al infierno. Y eso es para glorificar a Dios. Yo termino con el cuarto punto. El cuarto punto es: ¿por qué Dios quiere salvar al soberbio? Por esto dice: Dios resiste al soberbio. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué ese Dios quiere salvarlos? ¿Por qué Dios quiere salvar tu corazón que es tan soberbio? ¿Saben por qué razón? Voy a dar 3 razones básicas. Pueden haber miles de razones, pero 3 razones básicas. La primera es por el carácter de Dios, porque su carácter es clemente, su carácter es compasivo, Él es lleno de amor y lleno de misericordia. ¿Qué dice la Escritura? Dios no quiere la muerte del que muere. No está hablando del que muere físicamente. No, Dios no quiere la muerte del impío porque sabe que éste se va a perder eternamente. Ezequiel 33:11, ¿qué dice? Tardo para la ira y grande en misericordia es Dios. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Y luego el Señor, que es tan clemente, compasivo, lleno de misericordia, es como que el Señor viene y si humillara a Él delante de nosotros, gusanos, polvo, eso es lo que somos. Y el Señor dice, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán ustedes? ¿Por qué morirán? ¿Por qué quieren irse al infierno? ¿Por qué quieren perderse eternamente? Vuélvanse de su mal camino. Y este volverse denota cambiar el curso del camino que llevan. Es un arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el Señor desde la antigüedad. Vuélvanse de sus malos caminos. Yo no quiero su muerte, yo quiero que vivan, pero hay condición en esta promesa, porque la promesa dice que Dios nos hará vivir si nosotros cumplimos la condición. ¿Cuál es la condicionante aquí? Volveos, vuélvanse, arrepiéntanse de sus caminos. De otra forma, ojo y oído, de otra forma el pecador soberbio nunca, escuchen esto, nunca podrá entrar en el reino de los cielos. Nunca podrá ser salvo. ¿Por qué razón? Porque sus pecados deben ser perdonados. Esa es la primera razón por la cual Dios quiere salvar al soberbio, porque Dios es amplio en misericordia, Dios es amor. Y nosotros predicamos el amor de Dios. Se han pasado predicando tanto acerca de la gracia de Dios. ¿Y la gracia qué es? Sino el amor de Dios. La segunda es porque Dios quiere salvar al soberbio, porque Cristo Jesús ya pagó por nuestra soberbia. Quiere decir esto, cuando leímos los versículos, dice que Jesús entonces, Dios estuvo en contra de Jesús, como habíamos leído ahí, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios. Apliquémoslo de forma de sustitución y pongamos a nuestros sustitutos para los creyentes y pongámoslos, Dios resiste a Jesucristo, o Dios resistió a Jesús, y quiere decir que Dios estuvo en contra de él. ¿Alguien me puede cuestionar eso? ¿Ustedes no han escuchado de cuál es la copa de la ira que Jesucristo tuvo que beber? La copa de la ira del Dios vivo que tuvo que beber Jesús, una sola persona en su cuerpo de ser humano, a causa de los pecadores, a causa de tu soberbia y a causa de mi soberbia. Él tuvo que beberse toda la ira del Dios vivo y él la vivió. Pero también Dios lo miró de lejos. ¿Por qué? Porque él pagó por nuestra soberbia. ¿Acaso ignoramos la escritura? Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios vio de lejos a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque él pagó por nuestra soberbia. Dios, según Isaías 53, léanlo, mediten en Isaías 53 acerca de la profecía del Mesías, que dice, Dios lo escarneció, Dios lo abatió, Dios lo deshonró. Eso es lo que sucedió con Jesucristo a causa de nuestra soberbia. Pero ¿qué pasó? Dios lo humilló, Dios lo despojó y Dios lo castigó. Jesús cargó con la maldición de nuestra soberbia. Yo había leído, ¿verdad? Había leído acerca de la maldición. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Esa maldición del impío, del soberbio, tuvo que haber caído sobre Jesús. Y escrito está en la antigüedad y escrito está en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Y qué dice la escritura respecto a esto en Gálatas 3:13? Dice que él nos redimió de la maldición de la ley. El Señor Jesús fue hecho maldición a causa de nosotros, y esa es la segunda razón por la que Dios no quiere la muerte del soberbio, por la que Dios quiere salvar a cada uno de los que estamos aquí. Y la tercera razón es porque Dios sabe cuál es el destino del soberbio. Dios sabe, vean, sepan una cosa, Dios es eterno, Él es el eterno. ¿Saben algo? Nosotros, pobres criaturas, vemos un pasado, vemos un presente y vemos un futuro. Dios no. Dios no es como los hombres. Dios no es hijo de hombre. Dios es un eterno presente. Él ya sabe lo que está ahí adelante para nosotros. Él no es pasado, Él es presente. Él es presente.
Él es un eterno presente. ¿Y saben qué? Él sabe cuál es el destino de cada uno de los que estamos aquí. Sabe cuál es el destino. Y oigan, escuchen, el destino de nosotros está en la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios. Por favor, soberbios, arrodíllense delante del Dios vivo. ¿Qué pueden hacer? ¿Van a luchar en contra de Dios? ¿Ha habido alguno que lucha en contra de Dios y le ha ido bien? Díganme. No. Transitoriamente, Faraón creía que él tenía el poder, pero Dios tuvo que abatir a Faraón. Tuvo que abatirlo. Y eso va a suceder. Aquel impío, aquel soberbio que puede tener mucho dinero incluso y que piensa de que se va a morir y tiene en el cementerio una caja, una tumba de mármol o de oro. Oigan, ese es solamente el cuerpo que va a los gusanos, se vuelve polvo. Y tu alma, ¿cómo vas a dar cuenta de tu alma? Tu alma es eterna. Y dice la Escritura, Malaquías 4:1. Pongan atención, desde la antigüedad, para los que no creen en el infierno, desde la antigüedad dice, y el Señor tiene que utilizar palabras para que nosotros, sencillas personas, podamos entender. Eso es lo único que hace. Él condesciende con nuestra pobre inteligencia. Porque he aquí, viene el día ardiente, oigan, el día ardiente como un horno, y todos, ¿quiénes? Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos, el Dios vivo, el Altísimo, el Eterno. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Ahí está el infierno desde el Antiguo Testamento. El lago que arde con fuego y azufre. Créanlo. ¿Por qué razón creen que el Señor siempre, Sodoma y Gomorra, cómo pereció? Fuego y azufre fue su destrucción. Y aquí que dice, ardiente como un horno. ¿Y qué dice? El lago que arde con fuego y azufre. Sea lo que sea, el ser humano no tiene la más mínima idea de lo que le esperan los tormentos del infierno a cada uno de los soberbios que están en este lugar y de los soberbios que escuchan esta predicación y los que la van a escuchar después. ¿Saben algo? El infierno es real. Si no, el Señor no lo hubiera dicho. Esto, cuando tengo oportunidad lo digo. Lean el Evangelio de Mateo y saquen cuenta cuántas veces el Señor Jesús menciona la palabra infierno. Más de 20 veces. Entonces, si fuera mentira, le podríamos decir al Señor, y entonces estamos como aquel soberbio que le corta las hojas. Señor, voy a sacar de la Biblia todos los lugares donde dice que el soberbio se va a ir al infierno. Y lo rompen. Háganlo si quieren, pero eso no va a cambiar la justicia divina. La justicia divina debe ser vindicada. ¿Saben qué quiere decir eso? Que aunque ahorita no vean que la justicia divina da el pago al pecador, porque la paga del pecado es muerte, en aquel día postrero, porque menciona el día, ahí sí se darán cuenta que todo esto era real. Vamos a terminar con una breve exhortación. La verdad que Proverbios 16 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que sea abatido soberbio, antes de que seas quebrantado eternamente altivo, antes de eso vas a ser un soberbio y un altivo. Pero una cosa sí, al soberbio y al altivo hay un destino preparado para él. Dios, ya lo dije antes, la primera razón por la que Dios no quiere la muerte del que muere, del impío, del soberbio, es porque Él es lleno de gracia, de amor y de misericordia. Por favor, hagan una evaluación de su corazón. No prediquemos para conocimiento. Hay institutos teológicos. Se les pueden prestar libros si ustedes quieren ver, si quieren aprender un poco de teología, pero no es el objetivo de la predicación. El Espíritu Santo no juega. El Espíritu Santo no fue enviado
a la iglesia, a nosotros, a este mundo, para venir a perder el tiempo y a jugar a la religión. Él no vino para eso. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Escudriñen, por favor, su corazón. No digan, por favor, que este mensaje, ¿para quién será el mensaje? ¿Será para la iglesia o será el mensaje para los incrédulos? Por favor, dejen de ver eso. El mensaje es para todos nosotros. El mensaje ha sido para mí. El mensaje ha sido para ustedes. La verdad que pregúntense esto. ¿Soy orgulloso? ¿Soy un soberbio? ¿Caigo yo en las características que se describieron de un soberbio? Escudriñe su corazón y no se engañe, no engañe su propia alma. No trate de engañar a Dios, por favor. Si alguno de ustedes quisiera recibir el favor de Dios, ¿saben qué dice Santiago? Nosotros predicamos la ley y se nos enseña en la Escritura, el apóstol Pablo nos enseña el esquema en Romanos, que primero, antes de predicar la gracia, tenemos que predicar la ley. Tenemos que llamar al pecador y decirle: has quebrantado los mandamientos del Dios 3 veces santos, y la paga de ese quebrantamiento es la muerte eterna. Si alguno de ustedes ha sentido condenación en su corazón, si alguno de ustedes ha sentido convicción de pecado en su corazón, yo ruego al Espíritu Santo para que les dé convicción de pecados. Yo les ruego al Espíritu Santo que ahora mismo Él le hable a cada uno de sus corazones. Pero quizá alguno de ustedes está diciendo: este está loco. ¿Qué está diciendo? Ya me quiero ir, ya me dio hambre. Por favor, soberbio, atiende la voz de Dios. Hoy es el tiempo aceptable. Jesús está entre medio de nosotros. Jesús envía predicadores. Jesús envía un predicador y luego envía a otro y luego a otro. Él es insistente. ¿Saben cómo es Él? Es importuno, le gusta importunar, insiste porque no quiere la muerte del que muere. Santiago 4, del 6 al 10 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algún hermano que quiere crecer en la gracia, sepan que la única forma que Dios ha establecido para crecer en la gracia es yendo hacia el polvo. Hermano, si quieres crecer en la gracia, por favor, no creamos que teniendo la frente en alto vamos a crecer. Tenés que agacharte. Tenemos que servir. Tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer cuál es la miseria que hay fuera de Él, y que si fuera por nosotros mismos estuviéramos muertos. Hay que humillarnos delante de Dios. Iglesia, si el Espíritu Santo te ha hablado, yo no dudo que te ha hablado, iglesia. Si el Espíritu me habla a mí, ¿cómo no hablar a mis hermanos, a mis hermanas? ¿Acaso Él tiene acepción de personas? Continúo leyendo. Esta es la exhortación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En 1 Pedro 5, cuando dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y luego viene la exhortación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exhortación es esta: humíllense. Y la gracia es esta, el evangelio es este: que si aún ustedes, siendo pecadores, viles pecadores, el peor de los pecadores que está aquí hoy, humilla su corazón delante de Dios, Él está dispuesto a perdonarlo. Él es amplio en perdonar todos sus pecados. Oigan, la Escritura nos testifica, y el testimonio de nosotros por medio del Espíritu nos dice que Él borra todos nuestros pecados y Él borra todas nuestras iniquidades. ¿Saben algo que no puede borrar la ley?
la conciencia de obras muertas. La ley no puede borrar eso, solamente la gracia, solamente el evangelio, solamente la justificación por medio de Jesucristo, solamente la sangre de Jesús puede borrar incluso la conciencia de obras muertas. Y así la conciencia al cristiano ya no le acusa. Y este es el evangelio. Ustedes que son soberbios, si todavía están ahí con ese corazón, por favor, yo les ruego, comiencen a poner atención a esta exhortación. Yo quiero hacer una ilustración. Ya vamos a terminar. Cierto rey estaba en su reino y de repente llegó un príncipe de otro reino de visita. Y cuando estaba con el rey, entonces habían muchos convictos que estaban encadenados. Ellos estaban confinados ahí y habían muchos convictos que iban a pagar o a ser castigados. Pero de repente el rey, para honrar el honor de su visita del príncipe, le dice: príncipe, escoge hoy a uno de los que están aquí convictos y los puedes dejar libre, a cualquiera que quieras. Viene entonces el príncipe y viene con el primero y le dice: ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué estás aquí? La respuesta fue: porque fui acusado injustamente y me pusieron falsos testigos. Ah, dice el príncipe. Va con el siguiente. ¿Y vos, por qué viniste aquí? Y le respondió el otro, convicto: hice algo malo, pero en realidad no era tan malo como para merecer este castigo, como para merecer venir aquí. Ah, dice el príncipe, se va con el siguiente y así le dio la ronda a todos y la misma respuesta. Nadie hizo nada tan malo que fuera digno para estar de reos en ese lugar. Pero luego fue con el último y al último le dice: oye, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué estás aquí? Y este último le dice, en realidad, príncipe, agacha su cabeza: me da vergüenza decirlo, pero me lo merezco. Soy culpable. No puedo decir que no lo soy. Y si me muero aquí, merezco este castigo. Aún creo que es demasiada misericordia que todavía esté vivo y me hayan sido preservada mi vida. Y él se humilló y él reconoció realmente que ese castigo que le venía era porque él hizo algo malo. No dijo que era algo pequeño o que era algo grande, solamente dijo: me merezco este castigo. El príncipe dice: qué pena que una persona mala esté con tantos buenos. ¿Saben qué hizo? Libró a la persona mala. Así es el Señor Jesús. Yo no vine por buenos. Yo no vine por buenos, sino que vine por pecadores. El Señor Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y si el Señor ha hablado hoy, si Él ha hablado hoy, de lo cual siempre, si el Señor me da gracia, lo voy a decir, estoy 100% seguro que Él habla, no por mí, por medio de su escritura. Pongámonos de pie, por favor. Nabucodonosor al final se humilló delante de Dios. Humillaos pues, y él fue obediente, pero tuvo que ser abatido hasta el polvo. Yo quiero, por favor, pedirles que mediten en esta palabra. Luego vamos a hacer una oración, pero es importante que examinemos nuestro corazón. Yo los quiero invitar ahorita, no que pasen al frente, sino que su corazón es el que está duro. Corazón es el que tiene la soberbia. Lo que nosotros dijimos de la fotografía es solamente lo que el corazón manifiesta en lo eterno, pero es ahí adentro del corazón donde está bien plantada la soberbia. Jesús, para que Él more en su corazón, para que Él tome su corazón, una cosa debe haber algo. Usted tiene que derribar el ídolo, tiene que derribarlo. Agarre el martillo de la escritura, agárrelo y destroce ese ídolo que está en su corazón que se llama soberbia. No diga en su corazón: yo soy bueno, yo no soy tan malo. No diga eso. Confiese su culpabilidad.
confiese su pecado delante de Dios. Por favor, cierren sus ojos y oren. Yo les ruego, oren. Oren ahí donde están. Si quieren orar en silencio, háganlo, pero por favor, hoy es tiempo de visitación de la gracia de Dios. Reciban la gracia del Señor. Piensen en todo lo que han hecho mal. Piensen en su vida, el viejito que está aquí, el anciano, la anciana que está aquí. Piense en todo lo malo que ha hecho durante toda su vida. Piénselo, piénselo. Vea su soberbia, pero también el jovencito que está aquí, que viene y casi a la fuerza porque sus papás los traen y les tienen que casi rogar. Esa soberbia desde tan jovencito la tienen. Si son 10, 12 años, 15 años, eso es soberbia. Piensen en eso. Quizá la cantidad de pecados no sea tan grande como la de un anciano, pero realmente esa culpa los va a condenar. Oren para que el Espíritu Santo quebrante su corazón. Padre bendito, por favor, quebranta los corazones, Dios. Padre amado, yo sé que tu palabra no regresa vacía, Señor. Dios de los cielos, ciertamente tu palabra, Señor, como dijimos en la introducción, se envía con diferentes propósitos. Yo quiero glorificarte, Dios. Padre, hoy si hablé, Señor, hablé de tu parte, Señor. Porque quiero glorificarte, Dios. Porque yo sé lo que es la soberbia, Señor, porque de ahí me tuviste que abatir, Dios del cielo. Yo sé que ese pecado es terrible, Señor. Pero Dios de los cielos, yo te ruego para que ahorita envíes tu Santo Espíritu, Señor, a hablar a cada corazón, Dios. Habla a cada corazón ahorita, Señor. Saca su pecado, Señor. Dales convicción de sus pecados, Señor. Hazles saber, Señor amado, que aunque sean hermanos, Dios, aunque estén en la iglesia, Dios, pero una mirada altiva en contra de otro hermano, un pensamiento altivo en contra del pastor, Señor, un pensamiento altivo en contra del que predica en el frente, Señor. Eso es soberbia, Padre bendito. Padre, por favor, ayúdanos, Dios. Yo les pido que ustedes acepten la justicia de Dios, porque si la justicia de Dios se ejecutara, tienen que aceptar ustedes que el Señor los enviaría al infierno. Acepten eso, acepten su culpa. Digan, Señor, si tu justicia viene hoy a mi vida, si tu justicia viene hoy y hoy me muero, me voy al infierno y me lo merezco. Díganle eso al Señor, abran su corazón y humíllense delante de Él. Acepten su misericordia, pero acéptanla bajo sus términos. El Señor dice que nos tenemos que volver como niños. Tenemos que hacernos como niños, depender de Él completamente. El Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos son los términos de Dios. Bajen sus armas en contra de Dios. Bótenla, no sean rebeldes. Díganle, Señor, por favor, sé propicio a mí, un pecador. Pero aún tienen que humillarse más bajo. Humíllense más, humíllense. Humíllense hasta que vean y puedan decir que no hay nada bueno en ustedes mismos. Humíllense más y díganle al Señor, Señor, no hay nada bueno en mí, Señor. Todo lo que veo en mí es pecado, Señor. Mis mejores deseos son pecados delante de tu presencia porque están acompañados con egoísmo, Señor. Están acompañados con justicia propia, Señor. Están acompañados, oh Dios del cielo, con soberbia, Dios. Humíllense delante de Dios. Él está aquí. Él está aquí. Solamente si ustedes se ven como un criminal, solamente si vienen como un criminal delante de Dios, cargados, agotados y cansados y agobiados por el pecado, solamente si se ven como un reo de muerte, solamente así es como pueden ser humillados delante de Dios. El príncipe de la ilustración que dimos, el príncipe es Jesucristo. Dios es el Rey de Reyes, Él es el Dios eterno. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra hace más de 2000 años. Pero hoy, por medio del Espíritu Santo, Jesús está aquí. Y hoy Jesús puede acercarse a cada uno de ustedes y preguntarle, ¿por qué estás aquí?
¿qué le respondería Jesús? Señor Jesús, yo no he hecho nada tan malo, Señor, para ser enviado al infierno. Señor Jesús, yo no merezco el infierno. Señor Jesús, soy culpado, pero con injusticia. Si hubiera uno entre ustedes, uno, que diga, sé propicio a mí, que soy un pecador y merezco ir al infierno, Señor, porque tu justicia es santa, Señor, porque yo crucifiqué a tu Cristo, Señor. Reconozcan eso, boten la soberbia y humíllense delante del Dios Altísimo. Santo Espíritu, yo te ruego, por favor, que obres en los corazones. Obra, bendito Espíritu Santo, y guíalos a toda verdad. La convicción de pecado solamente te corresponde, Santo Espíritu. Obra en estos corazones, Dios. Obra en estos corazones para que se humillen hoy, Dios. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien. Mediten, por favor, en la palabra y como Dios nos ha hablado a todos, pónganlo por obra. Dios estuvo aquí con nosotros. Que les vaya bien.